Bueno, somos el grupo 3 Sí. y vamos a empezar a dialogar un poco acerca de un poco la relación del mito de las cavernas con las películas enviadas, ¿no? Bueno, el mito de las cavernas ya es de conocimiento general, lo hemos leído al 100% y queríamos empezar dando un comparativo con la película Matrix, para empezar, ¿no? ¿Qué les pareció la película? Yo le encontré mucho parecido, por ejemplo, al tema del mito de las cavernas, con Neo, que es el personaje principal de Matrix, en el cual él está encapsulado en una realidad y al avanzar un poco en la historia se da cuenta que no era la realidad, ¿no? Que estaba viviendo como que en una burbuja. Eh, Cuando él tiene un despertar, le causa mucho dolor, igual que lo que dijeron en la cueva de las cavernas, ¿no? Cuando obligan a una persona a salir de la cueva de las cavernas, relata Platón que sentía mucho dolor en los ojos por el tema del brillo del sol, etcétera. En el caso con Neo, por ejemplo, tiene los músculos atrofiados porque está dentro de una máquina y tiene que llevar terapia física, etcétera, para desarrollarse, ¿no? Por ejemplo, este es un comparativo que encuentro. ¿Qué otro comparativo han visto Creo que ustedes? también se menciona que lo quieren matar por el mismo hecho que está contradiciendo, o sea, al saber la verdad Ajá. o tener la Al verdad, salir de su claro, zona de lo confort. quieren matar por el mismo hecho de que ya sabe la verdad, entonces es difícil como que algo que ya está arraigado entre ellos, como que contradecir su realidad o su verdad de ellos, entonces eso también se relaciona con lo de Platón, no sé Sí, si lo han visto. correcto. En mi caso, yo he visto The Truman Show. Y bueno, si bien es Más cierto, fuerte. el mito de las cavernas nos dice, ¿no? Que vives en una burbuja, si no sales de ella, no vas a poder ver la realidad y no vas a poder tú mismo ver si es verdad, es mentira, si es falso, si, ¿no? Igualito pasa en The Truman Show. Él nace pues siendo de un embarazo no deseado. Si bien es cierto, una empresa adquiere al niño, lo adopta, pero este niño no sabe que lo que está viviendo desde que nació hasta los 30 años es todo un reality show porque vive una burbuja y él está siendo transmitido en vivo y en directo para las demás personas y las demás personas se entretienen viéndolo a él y él se comienza a cuestionar a raíz de que sufre un dolor porque el miedo que le crearon en ese reality show era que cuando él se fue a navegar para encontrar una isla con su padre, Le crean un sufrió, trauma. ajá, le crearon el trauma del miedo porque se iba a caer el bote y el Sí. barco. Y entonces él, ahí le cuentan a él, que, o sea, que su papá falleció y que nunca encontraron el cuerpo de su padre. Entonces él, al querer acercarse al mar, siempre tenía miedo. Entonces cuando va experimentando su vida, o sea, va creciendo ya, se va enamorando de una chica. Ujú. Y a raíz de ese amor, él que le habían puesto a él para que sea su pareja, en ese reality show le habían puesto como que tú vas a ser la esposa de él. Ya, a raíz de eso, él no se llega a enamorar de la que iba a ser su pareja, sino se llega a enamorar de otra chica, o sea, como que una externa, o sea, es como que estamos acá en un guión y se enamora de otra. Entonces se enamora de esa chica y esa chica le comienza a decir que no es, el mundo que él está viviendo no es real, pues, ¿no? Pero como que como todo está en cámaras, todo está monitoreado, la sacan a la chica. Y él al buscar la verdad, todo eso, llega a un punto donde se atreve a navegar, o sea, a poder salir de eso de ahí, llega a navegar, llega a vencer su miedo, por más que le hayan puesto lluvia, tormenta, porque como era toda una burbuja y todo reality, No. le llegan a poner eso, él llega a una pared, así como que un cielo, y toca y se da cuenta que todo eso es como una adicción, algo así, Claro, y es comienza que a salir. llega al fin cuando Ajá, dice. se topa con una pared y Sí. dice ya, creo que ya hasta aquí nomás, y comienza a salir, y justo el que le hace el reality le dice, ¿no? Piénsalo, mira que tú no conoces, yo he creado un mundo bueno para ti, o sea, como que no, animándola a que no se vaya. Como que quiere atraparlo. Ajá, y él se va, y ya, pues, por el amor también que sentía esa chica, y esa chica, pues, bueno, llega a enterarse por el show que transmitían que realmente no era Ok. verdad. Bien. Sí, chévere, No, chévere, chévere. tanto la película como Matrix como la apología de Sócrates explican que las personas vivimos engañados y que nos cuesta descubrir la verdad, ¿no? Entonces esto
lo entiendo así que a veces la ignorancia es una sumisión, ¿no? Y el conocimiento te conlleva a liberarte mucho, ¿no? Y a veces la sumisión siempre nos saca a otras personas y a veces pasamos de una etapa de nuestras vidas sometidos a algo a veces no queremos la verdad, o sea, pensamos que tenemos la verdad absoluta y no hay verdad absoluta. Y muchas personas vivimos engañados. Entonces, cuando descubrimos la verdad, cuando adquirimos más conocimiento, ¿no? Más conocimiento, ¿no? Para poder romper ciertos ciclos de nuestras vidas. Entonces, eso también nos dice que tenemos que, Sócrates, Platón, nos dice que tenemos que tratar de tener una vida digna para tener una vida memorable. Porque a veces muchas personas vivimos una vida y en la cual la soberbia no nos permite avanzar en la vida. Entonces, más o menos ese es el resumen, ¿no? Que tenemos que romper ciertas cosas en la vida. Perfecto. Yo creo que estamos de acuerdo en que hay ciertos aspectos de la realidad que supuestamente tenemos, pero que termina no siéndola, ¿no? En el somos caso... forjados desde pequeño a Exacto. saber qué es bueno y qué es malo. Exacto. Y por eso mismo Pero Sócrates- también es cierto que hay muchas familias disfuncionales, ¿no? Pero también no puede ser también una cadena en la cual que Sigas. tu abuelo fue negativo, luego viene el padre, pero uno tiene que romper esas cadenas. Ajá. No es algo que te ata, ¿no? Claro, pero El ser humano es decisión, es libre albedrío. un poco el resumen que veo ahí es que la realidad que vives la rompes siempre con dolor. ¿De acuerdo en eso? Sí. O sea, Sí. claro, De alguna u otra manera, cuesta sí. aceptar otras cosas. Exacto. ¿Y cómo llegas a esa verdad? Creo que es lo que también plantea Sócrates, como que cuestionando todo, o sea, no aceptar todo como ya es absoluta, Servidito, sino cuestionar todo y justamente y por averiguarlo por ti. Claro, entonces justamente eso es lo que siempre plantea Sócrates, es como, ¿qué? ¿Por qué? Porque entiendo que en su época todas las personas creían darse de sabios. Entonces decían, pucha, yo ya tengo esto, yo ya sé todo esto. Entonces llegaba Sócrates y le decía, ¿estás seguro? Y le cuestionaba, le hacía preguntas. Y ahí se da cuenta que no sabía. Entonces Sócrates, y le decían, pero entonces dime tú qué es. Y él decía, no, yo no sé, solo sé quién es, por eso te pregunto. O sea, como que solamente cuestionaba. Y por eso mismo es que llega a ser odiado. Y por eso mismo que termina muerto, porque cuestionaba. Claro. Sí, o sea, Porque les cuesta aceptar la verdad de las otras personas. Entonces les Exacto. dolía. Eso te va también no sé si en estas elecciones has visto un caso parecido con el partido de Juntos por el Perú, ¿no? Ajá. JP. JP, ¿no? Ajá. He visto que quieren cambiar la constitución, pero en el fondo no conocen mucho el tema. Exacto. Ellos dicen que el pueblo va a cambiar la constitución. Sí, ¿Quiénes? correcto. El obrero, el peón, pues. No, pero tiene una persona que tenga conocimientos y sepa lo que va a cambiar, ¿no? Sí, claro. O sea, ahí quería llegar, ¿no? Primero, para darte cuenta del choque con la realidad, estos autores, que son distintos, pero creo que llegan al mismo punto, que te duele, ¿no? Te duele. En el caso, por ejemplo, de las cavernas, como le mencionaba, al salir al sol les duelen los ojos, etc. En Matrix sienten un dolor muy fuerte por el tema de que han estado en una posición por muchos años, y al momento de sacarlos de la realidad tiene atrofiados músculos, entonces hay dolor. En el tema de Truman Show hay un trauma, ¿no? Hay un trauma, hay un dolor. Entonces es como que para darte cuenta de la realidad tienes que golpearte, ¿no? O sea, te da un dolor muy profundo. Y yo creo que ahí se relaciona un poco el conocimiento, el salir de esa oscuridad en la que has estado, vinculado y relacionado directamente con el tema, a la realidad de ahora, con el tema del estudio, ¿no? O sea, porque nosotros tenemos una realidad que es lo que nosotros conocemos, lo que hemos vivido, lo que ustedes dicen, adoptar la posición de nuestras familias, de dónde estás, y para ti eso es correcto. O sea, para ti ese es el punto de partida. Pero ¿dónde tú te das cuenta que haces que haces cosas malas o cosas buenas? Cuando amplías tu mente con el conocimiento adquirido. Y siempre dicen que el tema de adquirir conocimiento duele, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque la mayoría de cosas son obligadas. Obligadas, ¿por qué? Porque tú no tienes predisposición directa o fácil para el tema de aprender. La teoría del mínimo consumo, algo así, mínimo gasto energético, algo así, ¿no? Ya. Entonces, básicamente por eso, ¿no?
¿Te acuerdas las famosas frases de Sócrates, no? Solo sé que nada sé, ¿no? Ajá. Y el hombre Y es era, verdad. el hombre era muy intelecto, era un filósofo. Pero mira, siendo un hombre tan intelecto, él decía que solo sé que nada sé. Entonces él partía de un principio que él no lo sabía todo, pues siempre reconocía que hay una ignorancia y eso era el primer paso para que para la sabiduría, ¿no? Entonces, yo pienso que es un ejemplo para todos nosotros, ¿no? Porque a veces uno pensamos que todos lo sabemos y no lo sabemos en verdad. Correcto. Mientras más sabes, te das cuenta que menos sabes. Sí. Ajá. Y tenemos que aprender de todos, ¿ah? No solamente del magister, maestría, tienes que aprender del obrero, de todos. Hay una conectividad en cuanto a los conocimientos. Sí, correcto. Otro punto que he visto que, por ejemplo, dice que para tener una, o sea, para estar en este problema de no saber si es real o es falso, todos los agentes conspiran. En las cavernas, por ejemplo, solamente veían sombras, ¿correcto? Ujú. Pero tú hubieras podido identificar por el tema del sonido, ¿no? Que las sombras eran acá, pero el sonido era acá de la gente que pasaba. Pero al estar en una caverna, el eco producía una realidad que realmente pensaban que los sonidos venían de las sombras. En este caso, con las películas que ustedes han visto, ¿cómo se ve eso, por ejemplo, el tema de la realidad, ¿no? O sea, la verdadera realidad versus la que nos presenta el autor. En el Truman Show, ¿cómo es, más o Por menos? ejemplo, todos los días se repetía. O sea, él iba por el periódico, ya sabía que iba a recoger el periódico, la revista La con la hora era esposa, exacta. la hora exacta. ¿Y Sí. qué pasa? En un momento donde él está manejando el carro, Y una cámara, creo. vio una cámara y aparte en la radio se fue para la radio que salía de esa cueva donde él estaba, ese estudio donde él estaba. Entonces se ok. escucha la voz de la radio de afuera. Y los guionistas se comunican y dicen, no, que por favor, que hagan algo, ¿no? Para que arreglen y él no escuche ya. Ahí es uno. Luego dos, que cuando inicia también la película, cae como un foco así grande, algo Sí, así. sí. Y, No, y en la radio ponen que un avión había perdido como que una de sus partes y por eso cayó del cielo. Y justo cae cuando él está ahí. ujú. Y como que él también ya va sacando sus pistas, ¿no? Y ya se da cuenta que sí vive en una realidad totalmente Claro, se empieza a cuestionar y ya como que a un punto ya no le importa diferente. morir Ujú. con la razón, porque quiere saber la verdad. O sea, llega a sacrificar su propia vida para conocer la verdad. Por eso es que hay el trauma y le empiezan a tirar, ponte, y estaba navegando y le empiezan a poner olas y olas y olas, como que para, entre Para comillas, que matarlo. se Y, quede, claro, para para que se que quede. llegue a un punto en que tenga miedo porque va a morir. Y él como que le da igual y dicen, o sea, ya no tiene sentido, creo que llega como que sabiendo que vas a estar viviendo en una mentira. Entonces quieres como que salir igual de ese punto. Lo que veo es que siempre hay un agente externo Que influye. exacto, que influye, ¿no? Sea por beneficio propio o no, no sabemos los beneficios reales que puede tener este tercero, pero que siempre buscan la manera de atraparte, ¿no? Por Es ejemplo, en así Matrix, como cuando a nosotros nos influye la religión. Sí. De chiquitos. Exacto. Que Dios es bueno y existe Y el los diablo. medios de Y es comunicación malo. también. Igualito con los partidos políticos. La izquierda es mala porque mira Venezuela, mira Cuba. ok. Entonces, igualito. Claro, o sea, sí, pues, sí, yo creo que es un buen ejemplo, ¿no? Hay familias en las que tú naces siendo de izquierda, Ujú. sin poder elegir, Ujú, y hay otras en las que tú naces siendo de derecha, ¿no? ujú. Pero ¿qué es lo que realmente te lleva a un toque de realidad? Yo creo que el tema es estudiar ambas corrientes, Claro. ambos Y pensamientos, tu ¿no? propia verdad, o sea, como que tú saber si eso, la izquierda realmente es mala Claro. o la Es derecha que ahí es también buena. se dejan bastante los medios de comunicación. Por ejemplo, a mí lo que siempre me ha sorprendido ha sido y los medios de comunicación en las campañas políticas. Es como que todo el mundo era terrorista. Entonces se pierde como la misma definición de la palabra. Entonces eso va sesgando a cierta grado de población. O todo es comunismo, pero realmente no es, simplemente es como que, pucha, es pata de izquierda ya, pero se van como que a extremos y eso llega a sesgar también la idea de la población. Y viceversa, ¿no? También como que dicen, pucha, la derecha es mala, pero de cierta forma también te genera valor y te genera empleo. Entonces creo que mientras más conoces de algo, o sea, creo que si es que llegas a cuestionar ambas cosas, sea derecha o izquierda, llegas como que a un punto, probablemente no llegamos a una verdad absoluta, pero llegas como que a tener más grado de conocimiento. Como que ya puedes hablar con conocimiento de causa. Claro. Claro. Sí, pero si tú analizas empíricamente, no es por cuestionar los modelos socialistas, ¿no? Pero está demostrado pues que la economía de mercado es la que mejora el bienestar de todos.
Claro, en ese caso ya, o sea, estudiando un poco profundo, ahora podemos decir, ¿no? El tema del socialismo no funciona en países latinos, pero por ejemplo sí funciona en países nórdicos, ¿no? En O sea, Finlandia, pero llegas a eso ya con cierto conocimiento. claro. Ahora, tú mencionaste algo muy, muy cierto al inicio de la conversación, que tú al tener mayor conocimiento y expresas tu opinión con conocimiento, hay mucha gente que va atrás tuyo, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque dentro de la ignorancia Ujú. eh, tú eres una amenaza por saber muchas cosas. Claro. Yo pienso que cuando uno tiene menos conocimiento es más manipulable. Sí. Claro, Sí, también. claro. Más manipulable. Pero tú dijiste, por ejemplo, ahí que el que tiene un conocimiento genuino, etcétera, Ujú. hasta van tras él a quererlo matar, ¿no? Sí. Ujú. Entonces yo creo que definitivamente sí. Estos autores tienen mucho que ver, ¿no? Y si nos ponemos a pensar, son de tiempos muy diferentes, muy Pero distintos. al final todo se evalúa sobre sus resultados. Tú ves, mira, ¿cuáles países están mejores económicamente? ¿No? Singapur, Taiwán, aquellos Suiza. que han elegido la inversión privada, el modelo de economía de mercado, ¿no? ¿Y qué países están mal? Venezuela, Cuba, que dicen ser socialistas, pero en el fondo son comunistas, sino es que se disfrazan de socialistas porque usan la democracia, pero en el fondo ellos, la ideología son el comunismo. No, pero ahí como que no puede ser comunismo porque el mismo comunismo es que no hay Estado. O sea, el Estado no existe. En sí el comunismo es una utopía. Cuando plantea Marx dice que realmente no cree que llegue a existir. Entonces nunca llega como tal. Entonces si existe Estado no puede ser comunismo. Bueno, Claro, pero- yo creo que son ejemplos claros Ujú. de lo que nos transmite los autores y lo del fondo del ejercicio, ¿no? Ujú. Que es el contrastar un poco el tema Claro, de cuestionarnos, ¿no? Vamos, Exacto. como ahorita estamos a cuestionarnos y creo que también nos motiva, no sé si motiva, pero nos como que nos llama la atención como que investigar más, ¿no? Pucha, ahora que mencionas este comunismo, pucha, ahora que ver qué es o en qué países funciona y qué no, entonces como que cierta forma Tener tu propio cuestionar, claro, criterio. cuestionar, claro, y conocer el conocimiento nos ayuda también a salir de esa parte de la caverna. A no seguir, porque uno Claro. dice esto bien y ya tú también vas a creer lo mismo, sino Claro, sí. tener tu propio criterio y decidir por ti mismo qué es lo que realmente quieres. O sea, y saber si eso te va a convenir a ti o no, o si tú crees que es bueno o que es malo. Perfecto. Y en conclusión, Creo que estamos en tiempo. ¿Cuánto de tiempo vamos? ¿17? Sí, falta todavía que tres. No, pero son 15 minutos 20. 20-25. Ah, ya, buenísimo. Te damos tiempo. también Así es. Bueno, entonces yo creo que contrarrestando un poco lo de la lectura, qué es lo más plausible que hemos encontrado? O sea, en sincronía con todos los textos y las películas que hemos visto, ¿no? ¿Qué es lo más saltante que encontramos en relación, por ejemplo? yo pienso que lo más saludable, bueno, es el conocimiento que te da poder, ¿no? Poder en el Ok. sentido que no solo te genera pues educación, también te genera, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo, ¿no? Hay muchas personas que van al banco y quieren adquirir un activo, ¿no? Pero a veces no puedes tú sacar a caja y comprar el activo a corto plazo. Lo que tú puedes hacer es pues, usar el leasing, ¿no? El banco sigue siendo dueño del activo, pero pagas y al último la cuota ya es tuyo, entonces, pero no solo tu caja. Entonces, el conocimiento te da poder también y te genera dinero. Claro. En mi Pero- caso es el cuestionamiento. Ujú. Porque en todos los casos, si tú no te cuestiones, si tú vas a creer siempre y vivir en una realidad donde sabes que te están mintiendo prácticamente, y te vas a dar cuenta porque en el caso de The Truman Show, él se cuestionó después, pues, ¿no? Oye, mira, ¿sabes qué? Esto me está pasando, me está pasando. Y en base a esos cuestionamientos es donde él sale de esa burbuja. Porque si no, nunca, yo creo que no. Si no se hubiera cuestionado, no hubiera salido de esa burbuja. Claro, o sea, pero en este caso sería el cuestionamiento acompañado de la investigación, ¿no? Tal vez. O sea, porque te cuestionas, pero Claro. al vivir siempre con la experiencia o con lo que has visto, o sea, tienes la duda, ¿no? Pero lo que alimenta, por ejemplo, una teoría o algo más real sería el estudio en este caso, Claro, ¿no? la educación. Y justo eso, por eso estaba buscando la parte de Morín que había leído, que era, por ejemplo, la educación debe enseñar a cuestionar, analizar y evaluar críticamente lo que vamos a ver. Porque de cierta forma el conocimiento que nosotros adquirimos está sesgado porque, ponte, a veces te olvidas y tú crees que lo sabes, pero te has olvidado una parte. O hay una parte que no quieres recordar, pero
hace que tu idea de conocimiento esté incompleta. Entonces, en ese caso, por eso menciona Morín que se debe como que analizar, validar y cuestionar a través de la educación. Ok, ok, buenísimo. Yo he encontrado mucha relación en estos casos, por ejemplo, con las redes sociales. No sé si les pasa, ¿no? Sí, O sea, vivimos tan pegados a los dispositivos móviles, pero no sé si se han dado cuenta que el contenido que nos presentan termina siendo el mismo. O sea, termina yendo por el tema del consumismo, por ejemplo. También. O sea, y es algo muy, ¿cómo decirlo? Muy contrariado, ¿no? es que también es como que ahora tienes que validar todo, porque hay demasiadas fake news en todas partes. Ajá, Entonces, realmente ahora tienes que estar cuestionando todas las cosas que hay. exacto. Claro. Y es más, ponte, tú le dices a alguien, le dices a alguien, ponte, sea familia, pero usualmente pasa con, no sé, mis papás, ponte que le digo una fake news y tienes que estar contrastando. Y a veces como que ellos creen realmente en eso que es difícil contradecir. Ellos ya se han cerrado en eso, por más que tú muestres algo. Entonces, No, porque ahí dice, mira, que sí, está haciendo esto y tú. Pero no es Pero bueno no es encerrarse cierto. en uno mismo, ¿no? claro, Ajá, Claro. No es bueno, ajá. porque Claro. no te permite avanzar. claro. Lo difícil es, creo que salir de eso, darte cuenta que sí o sí tienes que cuestionarte. Por Entonces, ejemplo, yo cuando participo en una feria internacional, yo estaba como expositor de materias primas nomás. Ujú. Y bien a mi costado, todos están con productos transformados. Y para suerte mía estaban los añados al costado, los ingenieros de los añados. Estaban con su bebida, ¿no? Y yo decía, ay, mira, pues, lo digo, si yo no lo puede hacer. Sí, claro. Claro, yo no soy ingeniero, no soy industria alimentaria, ¿no? Pero bueno, pero por ahí se busca el lazo, ¿no? Y bueno, lo hicimos, ¿no? Pero bueno, pero hay que salir a las cavernas. Si tú estás encerrado en tu caverna, Hay que arriesgarse. no te proyectas, pues. Sí, claro. Pero ya cuando estás en una feria internacional, ya ves un poco otro mundo, otras realidades, ¿no? Claro, eso claro, Claro. sales de tus propios límites también, ¿no? Entonces tú dices, pero tú te cuestionas, pero ¿por qué no puedo hacer eso? O sea, ¿qué es lo que me limita, no? Entonces, bueno, eso también te ayuda bastante a abrir tus ojos. Ya es otra forma también Mm. adicional de verlo, Ahora, ¿no? tú analizas, pues mira, los años empezaron en una casa, un poco libro Y de historia. encima época de terror. Ya, ellos son de Ayacucho, ¿no? Ellos nacieron en San Miguel, el patriarca nació en San Miguel, era un hacendado. Y en la época del terrorismo, pues, en que nadie quería vender gaseosa en Ayacucho porque te quemaban el camión. Ajá. Pero si la Coca-Cola entraba, para Sendero Luminoso podía haber los imperialistas, ¿no? O sea, no podía entrar porque te quemaban el camión. Entonces hubo un desabastecimiento de gaseosas y los señales empezaron en casa. Artesanalmente empezaron. Entonces comenzaron ¿no? O sea, demanda insatisfecha, comenzaron pues, a topar los espacios, ¿no? Y mira cómo crecieron. Mira la Es oportunidad. increíble, Sí. ¿no? Y ahora son empresas transnacionales, ¿no? Igual en Shalom. Shalom antes, yo me acuerdo, Shalom. andaban con una balanza. No había más de 2 trabajadores en Mm. sus agencias. Y hoy en día, en la pandemia, como todo fue puro envío, porque no nos podíamos topar, esa empresa creció. Pero la pregunta es, ¿cómo crecieron tanto, no? O sea, Creo que saliendo de sus propios límites también, ¿no? O sea, Arriesgándote. Yo creo Sin que miedo fue a parte de las eso, ¿no? Han tenido su Ujú. proceso, yo me imagino que desconocimiento, porque todos nacen igual. ujú. Tal vez el hecho de capacitarse, de estudiar, que causa dolor siempre, o sea, siempre termina siendo complicado, ¿no? El hecho de estar acá nosotros, por ejemplo, hemos dejado de hacer varias cosas, ¿no? Y sí cuesta esfuerzo. En el caso de ellos me imagino que ha sido igual, ¿no? Claro que sí, ellos estaban en una zona convulsionada por la guerra, pues era una guerra civil. Claro, La- y el el- conocimiento para elaborar la gaseosa, en la- porque nadie se atrevía. Entonces ellos vieron de un Ujú, caos, de una oportunidad de surgir. Igualito pasó con Shalom, el conocimiento para salir adelante, a pese a la situación que estábamos, que era el COVID y toda la cuarentena. Sí, y es algo pues que está en una zona de guerra, ¿no? O sea, había muchos muertos. Cada semana había muertos en Ayacucho. Solamente Lima no lo sintió, pues cuando recién ponen la bomba en Tarata, Ujú. recién sintieron la pegada. Porque le metieron la bomba a Tarata, porque empezó la guerra en el año 80 y acá en Lima no lo sentía nada, solamente lo sentía por Pero los apagones también, nomás. Sendero Luminoso era una persona que cuestionaba bastante, igualito, en A buen base a un punto. dolor.
Este Sendero Sí. Luminoso, claro, nació pues ¿Y quiénes eran las personas que le seguían? Los alumnos. ¿Por qué? Porque los alumnos, como no tenían mucho conocimiento, él les podía lavar el cerebro. Claro. Claro, También. era también parte de... Pero en este- también, mira, mi familia es de Cuchana, y un poco que he leído el tema ahí, Abimael Guzmán no era vilcuchano, No. ni hablaba quechua. Era un docente universitario, Sí. creo, ¿no? Ujú. Él era, nació en Moquegua, pero se formó en la Universidad de Arequipa. Ujú. Entonces, reabrieron la universidad, hubo un concurso para docentes y él, para mala suerte, ¿no? Ocupó la plaza, ¿no? Y él llegó pues en un momento en el cual pues el rector era comunista, que había muchos ahí que eran comunistas y él también era comunista, o sea, y llegó un momento así preciso, ¿no? Y el rector pues le permitió pues organizar el Partido Comunista del Perú. En la Sus facultad, reuniones, la ¿no? facultad de Educación, todos fueron comunistas, fueron formados por Sendero Luminoso. Pero a raíz de ese resentimiento, ¿por qué nace? Porque muchos dicen que fue porque en la sierra Porque los militares abusaban de los campesinos, o sea, también les Sí, ordenaban puede ser que- a... había mucha pobreza. Sí. Los alumnos que iban a la Universidad de Huamanga, la educación, eran de Ujú. Cangayo, de las comunidades, eran alumnos de Huancapi, Víctor Fajardo, Calmán. Cuando ellos ya sacaron el título, regresaron a su pueblo como docentes, como profesores, y adoctrinaron a los alumnos. Así, caso Córdoba, en Vilcabamba hubo el ataque en 1982 a la comisaría, donde mataron 6 policías. Ujú. Y parte de lo que atacaron fueron alumnos del colegio de Vilcabamba, que ya estaban adoctrinados. Parte. Wow. Pero también, claro, o sea, también hay que cuestionar qué hay detrás de eso. O sea, Ha ponte- habido del Estado mucho abandono. Claro. Yo lo que puedo identificar en todo esto que ustedes me cuentan es un poco el contraste de qué realidad es cierta y cuál no. Mm. O sea, como a lo que voy, ¿ah? El tema del terrorismo, por ejemplo, tiene un pensamiento y una política adquirida. Para ellos están haciendo bien. Ujú. Para el Claro. otro lado, que es la Mm. población, Ujú. bueno, es completamente diferente, ¿no? Porque para ellos, nosotros vivíamos bien, pero el terrorismo no. Y yo creo que volvemos nuevamente al origen del tema del desconocimiento, ¿no? Como había mucho abandono del Estado, porque cuando ellos entraron a varias zonas de la provincia de Cucho, ellos pensaban que el presidente del Perú era Abimael Guzmán. ¿No? En esa época el presidente era pues Alan García en el gobierno de 1985. Volvemos al desconocimiento de la población. Entonces, yo no decía, no, así. Yo escuché los comentarios y decía, no, yo pensaba que el presidente era el presidente Gonzalo. Pero el Ellos eran pensamiento de presidente- Gonzalo. Claro, Pero el pensamiento. porque yo era supuestamente el presidente Gonzalo, ¿no? Pero yo encuentro un parecido muy parecido al mito de las cavernas, ¿no? En este Ujú. caso, la población eran los que estaban con los grilletes, ¿no? Que solamente veían las sombras porque pensaban que el presidente era otro y me imagino que también avalaban de cierta Lo manera que el pasa cuando accionar. ellos entraron, ellos mejoraron en la comunidad. Es que, a Al ver, principio tuvieron mucho ellos tienen un pensamiento, si bien es cierto, no tan malo, pero la forma en la que la quisieron implementar fue la que desató todo eso. Es que creo Porque que tenían hay Terrible. maneras para hacer un cambio, pero ellas no tomaron el cambio ellos, de manera como que todo tiene un proceso, ¿ya? Pero ellos no, fueron muy Claro, es que ahí arraigados. ya no hay solución, hay que destruir todo y volver a construir Ajá. desde cero. Es como que estamos acá, así como ahorita está pasando las huelgas en las universidades, ¿no? No, que cómo vas a subir la pensión, que esto, yo voy a hacer una huelga, así. Igualito, o sea, como que a las malas yo voy a entrar y voy a hacer esto, pero no me doy cuenta de lo que voy a causar después. O sí me doy cuenta, pero es la única manera en que puedo ser escuchado. lo que pasa es que ellos cuando entraron recién fueron bien recibidos porque mejoraron las postas médicas, o sea, lo que el Estado no hizo, ellos lo hicieron. A los que pegaban a las mujeres le metían 50 latigazos, a los que robaban los caballos los mataban. O sea, no había delincuencia, ya. Limpiaron todo eso. ¿Sabe dónde se rompe ¿no? Porque ellos tenían el mito de Amaqueya, Amazúa y Amayuya. Amayuya. Ujú. Ujú. ¿Pero pero qué gracioso? Ahora puedo visualizar con lo que cuentan la burbuja de Truman Show, Ujú. la Bien. población de Cuchana adentro Ujú. y Claro. Sendero Luminoso, por ejemplo, dibujándote la realidad, ¿no? O sea, dibujándote todo bonito, pero hasta que llegó un shock, ¿no? ¿Sabe dónde Un se shock. rompe más o menos? Porque ellos ya, como ya eran comunistas, comenzaron a, pues,
las autoridades decían te vas o te matamos. Entonces ellos pusieron sus autoridades y le llamaban comisario. Y el comisario era elegido pues, por ellos, también con las ideas del comunismo, y comenzaron pues, a tener una sociedad comunista. Ujú. Lo llamaban zonas liberadas. Y entonces comenzaron a cambiar pues toda la vida de los campesinos. El campesino, ¿qué es lo que hacía? Sacaba producción y tenía que ir a una feria a vender. Iba a las ferias, vendía sus papas, con lo que le pagaban, compraba su azuquita, su arroz, ¿no? Pues su sal, ¿no? Para abastecerse. Pero Sendero le prohibió eso. Dijo, no, eso lo hacía en el sistema capitalista. El que va a dirigir ahora todo va a ser el partido, decían. El partido te va a comer, el partido te va a dar la felicidad. Entonces rompieron muchas estructuras de las comunidades y entonces ya la gente se comenzó a rebelar. Y comenzaron a matarse, es que por ejemplo, identificaron, ¿no? Como tú tienes más de 10 vacas, ¿no? Y apuntaban a ti y te quitaban todo y lo repartían, ¿no? Entre todos. Y tu casa, tu hacienda, todo lo quemaban. O sea, no te dejaron con nada. Wow. Y en la lista tenían otros. Ya, vamos a ella. Ella tiene como 5 vacas, ¿no? Entonces, y la gente comenzó ya a decir, porque, mira, ya estamos en la lista, nos van a matar. Ujú. Entonces, por ahí hubo una rebelión. Claro, bueno. La verdad sí, ¿no? El terrorismo es un tema bastante extenso, pero creo que ahora sí nos pasamos el tiempo. Me marcó mucho el Perú. Nos Bueno, excedimos. esa es un poco la opinión del equipo y nada, era lo que queríamos transmitir. Los nombres, yo creo que hay que decir nuestros nombres. Sí. No sabemos quiénes son. Ahí tú, Carlos, ¿quién es el- Bueno, yo, Carlos Pinedo. Ujú. Pau Blanco, Freddy Torres. Y por último, Geraldine Alvarado. súper orgánico. Gracias, Muchas profesor. gracias. Grupo 3. Gracias.